9:34 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Y en los últimos meses, en las últimas semanas, cualquier ciudadano de a pie ha estado sumamente interesado en escuchar los avances de la ciencia, porque conciernen directamente con nuestro día a día en una respuesta frente a una pandemia que nos ha generado pues que la vida nos cambie por completo. Hoy va a haber un conversatorio sobre justamente la importancia de la comunicación de la ciencia en estos tiempos de pandemia. Sabemos bien que nuestro país no le ha dado bola en muchos años de la vida del país a la ciencia, ni a la comunicación de la ciencia, ni siquiera al presupuesto vinculado a la ciencia. Y creemos importante hablar de esto con Marco Rinaldi, que es coordinador del programa de popularización de la ciencia, tecnología e innovación de Concitec, porque la idea es cómo lograr que el mensaje sobre ciencia que nos debe concernir nos llegue fácil, directo, y nos demos cuenta de la importancia que verdaderamente tiene. Marco, ¿cómo está? Bienvenido. Mónica, buenos días también con Fernando y Carlos, y gracias por la invitación. Buenos días. Claro, la idea que tenemos muchos, que hemos tenido antes de una situación como esta, es que, claro, que nos hablen de ciencia es algo solamente pues para nerds, para gente que está vinculada a las investigaciones, pero no para el común de los mortales, ¿no? Y nos hemos dado cuenta en esta etapa en que hay necesidad de que haya buenos comunicadores sobre ciencia para entender la importancia de la misma, ¿no? Sí, Mónica, es cierto, estamos viviendo un periodo que no tiene antecedentes y estamos tratando de implementar las mejores soluciones, pero sobre la marcha. Es una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida, y muchas de las decisiones que se están tomando desde las diferentes posiciones son decisiones que no cuentan con las características que normalmente deberían tener. Por lo tanto, desde los decisores políticos, desde el mundo de la ciencia, los mismos médicos, los periodistas, en todo caso los operadores de la información, de la comunicación, en muchos casos no se llega a transmitir la información en las modalidades que se esperaría, ¿no? Y eso termina generando repercusiones también sobre el comportamiento de las personas. Hemos visto en estos meses de pandemia una gran cantidad de las famosas fake news, o sea, noticias que no son ciertas. Sí, claro. Hemos visto campañas de desinformación, hasta teorías de conspiración, ¿no? En el mundo se habla de infodemia, es decir, una pandemia de informaciones propagadas con el propósito de generar justamente ansiedad, ¿no? Descontrol. Pero además que son tan nocivas como el mismo virus, o sea, en realidad. Sí, es correcto, porque tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas, ¿no? Si no transmitimos correctamente los mensajes sobre una enfermedad que, repito, está en constante evolución, el riesgo es que justamente el comportamiento de las personas, que es decisivo en una pandemia como la presente, termine teniendo un efecto boomerang. Sí, señor Rinaldi, quería preguntarle un aspecto particular de la difusión de la ciencia en el Perú, que es que ella debe ser practicada por mujeres, porque este es un país machista en el que sufrimos de un viejo prejuicio según el cual las mujeres no son tan buenas como los varones en matemáticas y en ciencias. ¿Cuál es el diseño de la campaña que ustedes hacen para contrarrestar este prejuicio discriminador y nefasto para la ciencia misma? Sí, Fernando, buena pregunta y muchas gracias para poder comentar un poco al respecto. Desde el Concitec, las iniciativas que se están promoviendo para generar justamente mejores y más justas condiciones para que haya más mujeres en la ciencia, las iniciativas son de diferente tipo. Desde el programa que yo coordino, el programa de popularización de la ciencia, nos estamos enfocando principalmente al público de la educación básica regular, es decir, al público de las niñas y las adolescentes. Y fíjese, Fernando, que nosotros tenemos resultados muy positivos, ¿no? El año pasado hicimos una estadística para conocer el porcentaje de adolescentes, mujeres,
que llegan a la etapa nacional de la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, que para que tengan una referencia es una feria que reúne a un aproximado de 500.000 estudiantes a nivel nacional. Bueno, se sorprenderá, pero más del 55% de las finalistas, mejor dicho, de los finalistas de este concurso nacional son mujeres. Entonces, eso quiere decir que en la etapa de la educación básica el interés hacia la ciencia es genuino de parte de las niñas, de las adolescentes, es decir, existe una vocación, existe una voluntad que todavía no logra canalizarse de la manera que nosotros quisiéramos ya en la etapa de la educación superior, del acceso a carreras universitarias y posteriormente en su ingreso ya en las actividades laborales relacionadas con la ciencia, no sea desde el lado de la investigación, no sea desde el lado de tomadores de decisiones, gerentes, no involucrados con el rubro de la ciencia. Están tratando de implementar una serie de medidas, pero repito, en lo que tiene que ver con nosotros, el trabajo se enfoca principalmente a la educación básica porque es ahí donde nacen muchas de las problemáticas de este tema que es realmente multidimensional, ¿no? Usted ha citado algunos de los principales patrones que probablemente generan este tipo de brecha. Hay algunos otros también que son muy impactantes y sobre ello estamos trabajando. Señor Rinaldi, volviendo al tema de la información falsa que se difunde, usted lo tocó hace unos minutos, pero ¿es factible poder controlar esta situación? ¿Qué estrategia comunicacional se puede plantear? Porque es cierto, un ente oficial puede dar, en este caso de la pandemia, por ejemplo, información científica fidedigna, pero la cantidad de mensajes que hay a través de las redes sociales es tan grande que es prácticamente una avalancha. Y no sé de qué manera eso se puede controlar o se puede neutralizar, bajo qué estrategia concreta. Sí, Carlos. A ver, el ideal, o sea, el punto hacia el cual tenemos que todos esforzarnos para llegar es que lleguemos a tener una ciudadanía con una cultura científica. ¿Qué quiere decir una ciudadanía con una cultura científica? Ciudadanos que tengan las herramientas para tomar decisiones informadas sobre sí mismos y sobre su entorno. Ese es un poco el gran propósito de la popularización o si quieren de la apropiación social de la ciencia, darles a todos y a cada uno herramientas para que puedan decidir. Claro, usted dirá, probablemente estamos todavía lejos de lograr aquí en el Perú un nivel de este tipo. Bien, probablemente estaremos de acuerdo. Claro, ¿cómo hacer, por ejemplo, que toda esa información llegue al mayor porcentaje de la población posible, ¿no? Exactamente, sí, que la población sepa también consecuentemente tomar las decisiones mejores. No, esto es algo hacia el cual tenemos que llegar, pero que en este momento todavía no logramos. Entonces, en esta pandemia, lo que está sucediendo es que obviamente en el mundo de la ciencia se está produciendo una cantidad de información que muchas veces no tiene el sustento científico necesario, ¿no? Se llama preprint en el mundo científico, es decir, investigaciones que no tienen ni una muestra tan significativa ni condiciones ideales para ser representativas y por lo tanto generan líneas de pensamiento, inclusive de comportamiento que no son las más idóneas. El esfuerzo es un esfuerzo de todos. Sí. Estamos lejos, dice usted, de alcanzar un cierto nivel de difusión de la ciencia. Nunca se ha hablado más de ciencia que durante la pandemia. De muchas personas de participar en las experiencias con las vacunas y muchos otros ejemplos. Sin embargo, quisiera que me explique algo, tómelo a bien, por favor, no es que quiera que usted gane enemigos en el Estado. ¿Cómo se explica que el presupuesto del año 21 destine mucho menos dinero al CONCITEC que el año pasado? Porque si he leído bien el presupuesto, estamos pasando de 213 millones de soles a 165, es decir, casi 50 millones menos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Fernando, todos podemos tener un punto de vista al respecto. Yo particularmente no estoy en la condición de poder dar una respuesta única al respecto. Sin embargo, le puedo comentar que nosotros, desde el Programa de Popularización de la Ciencia, estamos implementando muchas iniciativas gracias a la cooperación con muchos actores del entorno. Lo que decía antes, que nos falta para llegar a la cultura científica, no debe ser un mensaje negativo, al contrario, tenemos que ser ambiciosos en la meta que nos tenemos que plantear, porque tenemos que llegar a tener el país que queremos. Entonces, en este sentido, el esfuerzo, el compromiso de todos tiene que ser la forma a través de la cual lleguemos a estos resultados. Entonces,
si el presupuesto de la ciencia no llega a ser el que sería el deseable para nosotros, esto no tiene que ser un pretexto o un alibi para dejar de operar. No es el deseable, es peor que el año pasado. Ujú. Nosotros tenemos que lidiar con todo tipo de contexto, señor Fernando. Entonces, si igual no contamos con los recursos esperados, el compromiso de ir más allá y de reunir fuerzas desde diferentes ámbitos tiene que ser el compromiso. Para que tengan una idea, nosotros no apenas empezó el problema de la pandemia a nivel nacional, hemos implementado una serie de respuestas para el público de estudiantes a nivel nacional, recurriendo a actores que normalmente no hubiéramos podido hacerlo, porque son actores que normalmente se mueven más con el sector privado de la educación. En cambio, en esta pandemia hemos encontrado en ellos válidos aliados, con los cuales estamos implementando iniciativas a favor de los estudiantes de todo el país, tanto de educación pública como educación privada. Sí. Es decir, la falta de recursos, si bien es cierto, obviamente nos limita en algunas iniciativas, no tiene que ser motivo por el cual nos quedemos de brazos cruzados. Creo que esta debe ser la respuesta de parte de todos los que tenemos un compromiso con el sector público. Y Para concluir, señor Rinaldi, ¿a qué hora es este conversatorio? Es abierto para todos, es en la Feria Internacional del Libro, nos da una buena posibilidad de encontrar la información necesaria y también ser agentes, digamos, de comunicación, y me refiero a los periodistas también, porque en general nos ha tocado a todos tener que lidiar con información científica y esto tiene que estar lo más pegado precisamente al rigor que se requiere en toda información, pero además tener mensajes claros, directos y comprensibles para todos, ¿no? Sí, Mónica, tiene usted toda la razón. El evento, la mesa redonda, va a ser a partir del mediodía, se va a transmitir a través del Facebook de la Feria Internacional del Libro y el Facebook del CONCITEC. Particularmente estaré de moderador. Las personas llamadas a opinar son actores que están inmersos en el día a día en la realidad de la comunicación, son expertos y creo que va a ser muy enriquecedor. 30 segundos, si me permiten, porque quiero dejar también mensajes positivos, que creo que es muy necesario. El CONCITEC desde el año pasado viene implementando un diplomado de divulgación de la ciencia. Mónica, este es el primer programa con estas características en el país. No existía un diplomado, o sea, un curso de posgrado que forme profesionales de la ciencia, capital humano especializado en la comunicación, como usted bien dice, rigurosa de la ciencia. Entonces, estamos ahora interviniendo sobre este tema. Este año hay más de 30 estudiantes que están tomando este diplomado y creo que estas pequeñas acciones contribuyen a que tengamos cada vez más actores, no solamente con la voluntad, sino también con la experticia para poder transmitir ciencia de la manera que corresponde, ¿no? Y más aún en un periodo de pandemia. Muy bien, don Marco Rinaldi, muchas gracias. Mucho éxito en este conversatorio. Muy gentil, necesitamos ese tipo de información. Pausa y regresamos.